Les saludo a todos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, deseando que la gracia, paz y misericordia de Dios nuestro Padre sea con todos ustedes. En esta ocasión quiero compartirles una enseñanza sobre el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de un tema hermoso que es importante tener en cuenta y para ello debemos eh, entender. La primera frase nos indica, o de este estudio nos indica algo muy importante que debemos tener en cuenta y no podemos pasar por alto. El versículo del texto que vamos, o el estudio que vamos a hacer está fundamentado bajo una sentencia declarada por el apóstol Pablo, que dice el fruto del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu. ¿Esto qué indica? Que este fruto no lo produce el creyente, no lo produce el hombre. Este fruto no sale en razón de la obra o el trabajo del hombre, sino que este fruto está en nosotros porque Dios que está en nosotros lo produce. Esto concuerda totalmente con lo dicho por el apóstol Pablo cuando dice, no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Entonces, observemos lo que dice el Señor Jesús acerca de los frutos. Dice, Jesús nos enseñó lo siguiente. Mateo 7, 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos les conoceréis. ¿Qué indica esto? Podemos hablar de amor, de misericordia, de benignidad, de templanza, pero a veces como creyentes, como seguidores de Cristo, cuando hay momentos donde el amor tiene que entrar a operar, donde la templanza, donde la benignidad tiene que estar, entonces nos vestimos de jueces, eh, atacando a las personas, eh, haciendo juicios, criticando sus defectos, más que levantándolos, dándoles fuerzas para que continúen adelante. En muchos casos, muchos creyentes dicen, en el peor momento de mi vida espiritual, los que eran mis líderes espirituales, por así decirlo, sirvieron más como una piedra pesada para acabarme de hundir, porque se pusieron sobre ese pedestal de juicio eh, religioso y me condenaron, no entendiendo que soy humano y como humano estoy propenso a errar, a equivocarme, a fallar. Entonces, no es tanto lo que se diga, sino lo que se hace. Recordemos que Jesús enseñaba con lo que decía y con lo que hacía. Asimismo, nosotros debemos hacerlo. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para que los frutos del Espíritu estén en nosotros debemos estar amarrados a Cristo, pues por medio de él recibimos todo de Dios. Recuerden, la palabra de Dios nos dice así, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan 17, dice, para que todos estemos en una perfecta unidad. Decir, nosotros en obediencia por medio de Cristo a Dios. De esa manera estamos conectados a la fuente que da los frutos, que es Dios, quien es Espíritu y es Santo. ¿Cómo nos conectamos a Él? Por la fe en Cristo Jesús, su Santo Hijo. Observemos, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 26 dice, mas el fruto del Espíritu es, note esto, el fruto, no dice los frutos, sino el fruto.
¿Qué quiere decir? Es un fruto que tiene diferente sazón, que tiene diferentes texturas, eh, no diferente textura, es decir, así como un fruto tiene textura, sabores, podríamos darlo de esta manera, el fruto del Espíritu Santo es compuesto de esta colección de hermosas bendiciones que nos ayudan como creyentes. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Recordemos que Dios no tiene quien lo gobierne y Él produce en nosotros lo que Él quiere. No podemos detenernos para ello. A veces la gente dice, no te juntes con aquella persona. Entonces, eh, porque es que no te conviene, porque es que no es de la iglesia. ¿Por qué pones leyes cuando la Biblia dice que hay que tener bondad, hay que tener benignidad? Y así como Jesús se acercó a los que no eran de Él para mostrarles amor y misericordia, nosotros también debemos hacer lo mismo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué indica esta última frase? Reconozcamos esto, la primera sentencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Si usted ve que hay eso en usted, no es usted el que lo produjo, es Dios el que lo ha hecho. Y esto no lo use usted para decir yo soy más santo que tú, yo soy más espiritual que tú. No, si lo vas a usar, úsalo para ayudar a tu hermano y recuerda siempre reconocer y agradecer que lo que hay en ti es porque Dios lo ha puesto, es porque Dios lo ha dado como fruto, no eres tú. Y lo has hecho, Dios lo ha hecho por ti por misericordia, no por obra. Porque si tú crees que todo eso se produce en ti, porque tú has hecho algo para que eso suceda, entonces estás contradiciendo al apóstol Pablo cuando dijo, no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Dios nos da esto porque Él quiere, porque a Él le place, no porque tú o yo lo merezcamos o hagamos algo para merecerlo. Continuamos. La función del fruto en beneficio de nuestra relación con nuestros semejantes. Los ingredientes que tiene ese fruto que hay en nosotros de parte de Dios, que nos ayuda para tener una buena relación con nuestros semejantes. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Recuerda que en la relación interpersonal nuestra, sea con el mundo, con la gente de afuera de nuestra fe o con los hermanos de nuestra fe, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber discusiones, siempre van a venir situaciones complicadas. Entonces, allí sale a la luz la paciencia, ¿ya? La bondad se identifica como la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. En nuestras relaciones interpersonales, ese deseo de que eh, las personas que estén a nuestro alrededor estén bien, que les queremos ayudar, que queremos estar ahí, que buscamos siempre el bien de esas personas, nos ayuda y nos identifica como hijos de Dios porque Dios ha puesto ese deseo en nuestro corazón. La Biblia dice que como humanos no podemos ni queremos agradar a Dios. Eso dice el apóstol Pablo. La carne no puede y no quiere agradar a Dios. Cuando la Biblia habla de carne no se refiere al cuerpo físico, habla del hombre como tal. Los hombres no queremos y no podemos agradar a Dios. Por eso ese fruto hace que en nosotros sucedan cosas que nosotros no podemos hacer, como tener paciencia, tener bondad. Y eso se debe a que Dios ha producido ese fruto en nosotros. Por tanto, ese fruto no es nuestro, sino de Él.
y nosotros solo debemos dar gracia y dar gloria, dar honra a Él, porque nos digna, nos honra de que en nosotros puedan verse esos frutos. Benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Lo que hablaba hace un rato, a veces los hermanos caemos en errores, cometemos errores, fallamos, pecamos, y hay muchos que se van sobre ellos, caen con todo el peso de la justicia religiosa, se sientan en el pedestal del juicio, del mira, te pasó porque no haces esto, te pasó porque no haces aquello, te pasó por esto y por aquello, pero a veces de los que más espera este fruto no se ve. De aquellos que más gritan de amor y de misericordia no se les ve. Y a veces ese fruto lo vemos en personas las menos indicadas, las que quizás no tienen tanta relevancia en las organizaciones, que se acercan y dicen, oye, no te preocupes, eres humano, levántate y continúa. Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi oración. Esto se llama un fruto de Dios en el creyente para nuestra relación con nuestros hermanos y semejantes. Tengan en cuenta esto es no solamente para con nuestros hermanos, sino con todos nuestros semejantes. Templanza, mantener el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando el mismo moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. Antes de estas declaraciones del apóstol Pablo acerca del fruto del Espíritu, Pablo mencionó los frutos de la carne. Entonces, la templanza hace que esos deseos, esos frutos, nosotros los podamos controlar, podamos mantenernos bajo un camino, bajo una sola dirección, agradando a Dios y guardándonos para continuar sin caer. Entonces, aquellos hermanos que dicen, yo no he caído, es que yo he sido esto, no, es que en ti está un fruto que te ayuda y ese fruto es el fruto del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Continuamos. Los siguientes ingredientes de este fruto entonces están en beneficio de la relación de Dios con nosotros. Amor, intención y entrega altruista, leal, benevolencia hacia otra persona. Ese fruto es de Dios para con nosotros. Es decir, que Dios produce ese fruto en nosotros para que nosotros lo entendamos a Él. Como dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, estos ingredientes del fruto del Espíritu Santo nos hacen sentir y entender la manera en que Dios nos amó. Por eso, intención y entrega altruista, leal y benevolencia hacia otra persona. Dios es fiel, es benevolente, dice que es grande en misericordia y lento en ira. La palabra de Dios dice que si en el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y como dijo Jesús, que Dios nos amó de tal manera que nos entregó a su Hijo o lo entregó a Él en sacrificio por causa de nuestros pecados. Dios nos ha demostrado por medio de estos frutos que nos ama sin limitación. Gozo, la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros llegamos con Dios, conocimos a Dios y entramos a su reino, sentimos alegría. El Evangelio por sí mismo es un mensaje de buena noticia. Los ángeles, le decían a los pastores, os traemos buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador o un Libertador. Recuerde que nosotros estábamos condenados, encerrados, esperando el juicio, pero vino Cristo y por su entrega en el Calvario Dios quitó el acta que nos era contraria, dándonos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces ese gozo que usted siente es una parte de ese fruto, un ingrediente de ese fruto que le hace sentir la alegría de que Dios lo ha amado y que lo ha sacado de la ley del pecado y de la muerte. Y ese gozo también se ve cuando te alegras porque los demás
conocen esta buena noticia y entran a disfrutar de esta bendición que tú estás disfrutando. El otro ingrediente de este fruto se llama paz. Apunta a un bienestar total, a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos o individuos y consigo mismo. Antes de estar sin Dios, sin haber conocido a Dios, sin haber recibido eh, esta gracia y esta misericordia, pues había siempre en nuestra alma una carga, algo que nos decía: estás equivocado, estás emproblemado con Dios. Pero el día que nos reconciliamos con Dios, el día que escuchamos esta noticia y empezamos a disfrutar del amor de Dios, sentimos la paz del perdón. Ya no estamos avergonzados delante de Dios, sino que nos sentimos gozosos, alegres y tenemos paz, pues sabemos que aquel Dios eterno nos ha perdonado. Y esa paz que recibimos cuando perdonamos a todos los que nos ofenden es la paz de Dios que está en nosotros, que nos hace sentir alegres, contentos con todos y con nosotros mismos. Recuerda, si no te sientes en paz contigo, es porque no has entendido el perdón de Dios. Y si no has entendido el perdón de Dios, entonces el fruto del Espíritu que tiene este ingrediente no ha podido eh, verse en ti. Recuerda, Dios te perdonó. Y así como Dios te perdonó, también debes perdonar a los demás. Eso te dará una paz con Dios y con los tuyos y contigo mismo. Por último, los últimos dos ingredientes de este fruto entonces vienen en beneficio de nuestra relación con Dios. Recuerde, los primeros fueron en relación con nuestros semejantes. Segundo es de Dios para con nosotros. Y tercero y por último, los dos últimos ingredientes son de nosotros hacia Dios. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato y está libre de arrogancia o presunción. El hecho de que nosotros seamos obedientes a Dios, que le vivamos agradecidos y que estemos bajo su autoridad y disposición, no es nuestro. Recuerde que el apóstol Pablo dice que la carne no puede y no quiere agradar a Dios. Por eso viene este ingrediente del fruto del Espíritu, que es mansedumbre, que hace que nuestra alma se rinda en obediencia, con alegría y sin anhelo de nada, sino agradecida en servirle a Dios en cuanto a su reino y a sus mandamientos. Entonces, si tú crees que eres un obediente porque eres bueno, porque eres mejor que los demás, estás equivocado. Ese sentimiento de obediencia y de sujeción a Dios es un sentimiento que nace del Espíritu de Dios en ti y que te ayuda para que te doblegues y vivas en la voluntad de Dios. Por tanto, no te vanagloríes de ello. Dale gracias a Dios y permite y órale a Dios para que los otros creyentes a tu lado puedan también ver este fruto en ellos o este ingrediente del fruto. Fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nos ayuda a creer en Dios? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender a Dios y a aceptar las verdades de Dios? La Biblia nos dice que el apóstol Pablo fue a predicar al río donde las mujeres lavaban y dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo le hablaba. Nosotros hemos creído porque Dios se ha movido a misericordia y ha abierto nuestro corazón y ha permitido que la fe surja en nosotros al oír su palabra. Dios, por medio de este ingrediente, ha hecho que usted en la adversidad y en la dificultad le pueda creer a Dios. Cuando el médico dice que ya todo se acabó, entonces viene este ingrediente y te ayuda a creer que sobre todo ese dictamen médico, Dios puede hacer y operar milagros. Cuando hay problemas de diferentes índoles, económicos, interpersonales, de todas esas cualidades de problemas, cuando a veces sentimos que desvayamos, parece que algo nos grita dentro de nosotros: confía en Dios. Ese es el ingrediente del Espíritu Santo que nos ayuda a creerle a quien nos ha redimido,
por medio de su Hijo para su reino. Por lo tanto, hermanos amados, espero esta enseñanza pueda ser útil para usted, para su crecimiento espiritual, y le invito a que la comparta. Si tiene preguntas, si quiere aportar en los comentarios, puede hacerlo libremente. Bendiciones en el nombre de Jesús a todos ustedes, de Dios nuestro Padre.